Muy buen día, hoy estamos acompañados tenemos invitados. ¿Quiénes están? Está Daenerys, Jon Snow, Kiko Doña Florinda y el profe. El profe Girafale. No están al No, pedo ahí, tienen una función. No. Tienen una función. Van a tener Digamos, los- hoy van a ser protagonistas en el. Ellos. Parte del grupo va a Bien. ser protagonista en el video. Todavía no sabemos quién, pero parte del grupo van a ser protagonistas. Así que vamos a ver cómo salen, cómo se portan. Esperemos que se porten bien. Hasta ahora están quietos, están quietitos. Hay uno que... Doña Florinda está Sí, media esperemos así, que toda Doña Florinda no se dando vaya de boca, pero bueno, se va a caer va al piso derecho. Sí, o que no se vaya con el profesor Girafale después a tomar un café. Y Jon Snow con Daenerys también. No vamos a hacer spoilers de lo Muy que pasa. bueno, muy bueno. Así no se puede. che. Bueno, Bueno. así empezamos. Vamos. Así empezamos bien, contentos. ¿Cómo estás, Coli? ¿Qué tal tu fin de? Muy bien, muy bien. ¿Tuviste una salida? Tuvimos una salida con un grupo, con el arte de saber mirar. Es un grupo que tengo y la disfrutamos bastante. Fuimos a 4 pueblos acá cerca de Rosario y encontramos cosas que la verdad no sabíamos que existían. Así que muy contento. ¿Y vos qué hiciste? Yo la pasé bien, disfruté en realidad. Sí, me junté con los amigos a comer unos asados. Muy bien, Fue muy tranqui, bien, fue muy tranquilo, bien. no fue tan laboral, Muy bien, por suerte. me Cuando parece- cuando no se trabaja, Me parece trato de disfrutarlo. Hay que descansar. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que veníamos hablando antes, del triángulo de exposición. ISO, velocidad y diafragma. Sí. Eso es fundamental para una buena foto, Está. ¿no? Saber manejarlo. Bueno, ahí tenemos los retratados acá. Sí, en está. principio, Ellos capaz van a- que ya quedan para los tres. Sí. Y... O usamos un poquito cada uno. Y sí, vamos a ver. Así no vamos a se ver- pelean. Vamos a ver cómo lo manejamos el tema de la velocidad. Bien. Para congelarlo. Claro. Pero bueno, vamos a ver. Los ponemos arriba de un autito, los tiramos. Claro. Consíganos un autito a control remoto. Claro, y lo pones Los ponemos arriba. ahí, ¿eh? Y hacemos. Que traigan algo Claro, también. obviamente. Ponemos todos nosotros, muñequitos, todos. Bueno, hoy le vamos a dar prioridad al diafragma. Hoy vamos a hablar del diafragma, ¿sí? Vamos a tratar de explicar que no sirve nada más. O sea, que el diafragma no se usa nada más para que ingrese luz o entre luz a la cámara, o sea, lo que controla la luz, sino también que tiene otra razón el uso del diafragma por el tema de algo que se llama profundidad de campo. ¿Mm? Bien. No sé si querés que más o menos lo empiece a desarrollar, ¿te parece? Sí. Digamos, es eso lo que tiene que en las tres, creo que no tanto en la ISO, pero tienen como doble Exacto. función cada una. Entonces, Claro, eso es lo raro. Tienen como una doble función y eso está muy bueno porque eso nos permite priorizar uno o el otro. O sea, porque cuando uno trabaja 3 variables, no puede poner las 3 variables al mismo tiempo, sino que tiene que empezar a priorizar una sobre las otras 2. Eso, o 2 sobre la otra. O sea, uno tiene que buscar 2 como para compensar la tercera, o a veces una para compensar las otras 2. Entonces, hoy lo que vamos a tocar es el tema de el diafragma. Bien. El diafragma se lo simboliza, ya viene de lo que es la fotografía analógica, con la letra F. Y bueno, nosotros lo que vamos a intentar de alguna manera, tratar de contarles los términos fotográficos, como para que la persona que tiene una cámara, con su manual pueda de alguna manera, con esos términos fotográficos, empezar a descubrir cosas que antes no sabía, porque hay un diccionario de fotografía: sobreexposición, subexposición, diafragma con la letra F, velocidad de obturación. Hay un montón de cosas que
digamos, la persona común que nunca agarró una cámara, agarra a lo mejor un manual y no alcanza a darse cuenta de algunos términos, Sí. ¿no? O entender que es cuando uno agarra un lente, Claro, en este caso en cámaras reflex, Claro. o no, o celular también. Hay celular que viene y dice F2, claro. por ejemplo. Exactamente. O F8. Y entonces saber qué es F2. Exactamente. Foto 2, Claro, ¿qué claro. es F2? O esas cosas. Sí, es como que uno la F lo asocia enseguida a foto y Claro. no tiene, por ahí sí tiene que ver en la toma fotográfica, pero no es nada que ver con la foto en sí. Entonces, el diafragma normalmente que arranca desde. Yo lo que conozco es 1.4, en realidad conozco 1.2 me parece, que es en Canon, ¿no? Sí. Pero normal yo uso Nikon. Desde 1.4 hasta 22, 32. Eso varía en realidad, Sí. los números. La escala de diafragmas ya viene desde lo que es la fotografía analógica. Bien, que Y que antes lo mencionamos justamente, y que los límites tanto de mayor apertura como menor apertura, el lente es el que domina ese rango, digamos. La cámara solamente lo cambia. Sí, en muchos lentes que se les llama luminosos, se puede abrir hasta 1.2 y hay, he conocido, no me acuerdo el lente, pero creo que 1.1 también. Disculpame, enfocar ahí es muy difícil. Sí, bueno, el tema es lo que vamos a hablar ahora, es Bien, cómo exacto. darle la nitidez a la imagen o el tema o manejar el tema de la profundidad de campo. Es bastante difícil el tema de enfocar con 1.1. Pero bueno, hablando de la escala, vamos a hablar de una escala tipo de lentes, digamos, de una media gama. Empieza generalmente el diafragma, se abre desde 3,5 hasta 22, 29, 32 algunos. Entonces, de alguna manera, esa línea, ese recorrido desde la mayor apertura hasta la menor apertura lo marca, digamos, el lente. Bien. O sea, de acuerdo al lente que ustedes pongan, van a, digamos, abrir más o menos. Cerrar generalmente siempre es hasta 22, 29 o 32, según el lente. O sea, no hay otros lentes más cerrados. Existe un 64, pero los más importantes, o lo más conocido, mejor dicho, cierran hasta 22 más o menos. La escala de diafragma, lo que tiene, que a veces puede confundir, es que la mayor apertura de diafragma es el número más chico. O sea que cuando ustedes vean un diafragma 2.8, estamos hablando de un diafragma muy abierto, 2.8, un diafragma muy abierto. Ahora cuando vean un diafragma 22, por ejemplo, o pongan un diafragma 22, estamos hablando de un diafragma muy cerrado. Generalmente los diafragmas más abiertos, como dijimos en el podcast anterior, se usan en lugares donde hay poca cantidad de luz, y los diafragmas más cerrados donde hay mucha cantidad de luz. Pero el diafragma tiene otra función, como recién lo mencionábamos, que tiene que ver con lo que es la profundidad de campo. La profundidad de campo es la zona de nitidez que va a haber, digamos, por delante y por detrás del sujeto enfocado, y eso nos va a permitir a reducir esa profundidad, que en el caso, por ejemplo, de un retrato nos pasa que a veces vemos una imagen y atrás totalmente borroso. Bueno, eso es un desenfoque, se llama foco diferenciado, y ahí se utilizan diafragmas bien abiertos, y a veces queremos hacer un retrato con contexto y necesitamos que se vea el contexto y tenemos que trabajar con diafragmas más cerrados. Entonces, bueno, una de las cosas más importantes, que lo vamos a ir mostrando justamente acá con nuestros amigos que están acá, ahora van a ir viendo a medida que vaya pasando el video, van a ir viendo fotos que les vamos a ir tomando para que vean cómo se hace un desenfoque de fondo, o al contrario, que se note lo que está atrás
lo vamos a probar justamente con nuestros amigos que están acá adelante posando. También voy a poner las plaquitas cuando hablamos de la profundidad de campo, para que más o menos se entienda visualmente lo de la Claro, profundidad de campo. sí. Cuando vos comentabas eso, también se me viene algo muy típico que quizás pasa siempre en las fotos grupales. Ujú. Además de dónde se pone el enfoque, si es una grupal, digamos, circular, ¿no? Ujú. Medialunas, como Sí. para ubicarse. Si enfocan al del medio, los que están en el costado más cerca quizás salgan desenfocados. Ujú. Entonces, eso es lo que tiene también cuando en las fotos grupales de que puede pasar. Sí, eso lo vamos con el diafragma. lo vamos a tener que mostrar para que por Para ahí que se se entienda entienda. un poco mejor, pero hay algo que se llama, digamos, enfoque. El enfoque, como quizás no muchos lo sepan, pero el disparador de la cámara tiene dos posiciones. Uno presiona la mitad del disparador y lo que hace primero es enfocar, o sea, ahí busca el lugar donde uno quiere poner el foco, el punto más nítido, y después uno dispara. A partir de ese punto nítido, o sea, de ese punto que nosotros estamos eligiendo para enfocar, por ejemplo, los ojos de una persona, la profundidad de campo es 1/3 para adelante en nitidez y 2/3 para atrás. Entonces, si el diafragma es muy abierto, y hacemos un acercamiento, por ejemplo, en un primerísimo plano, por ahí lo que vamos a lograr es que el fondo salga bastante desenfocado con el diafragma muy abierto. Si uno deja el diafragma más cerrado, lo que va a lograr es justamente que se vea el contexto. Generalmente lo que por ahí damos como ejemplo es el retrato y el paisaje. Entonces, en el retrato siempre uno trata de desenfocar, ya sea retratar a una persona o retratar un pájaro o retratar un animal, digamos, con un acercamiento, no sé, puede ser un mono, no puede ser un flamenco que uno le hace un acercamiento y quiere desenfocar. Bueno, hay que abrir bien el diafragma. En cambio, en el paisaje es todo lo contrario, hay que tratar de cerrarlo para lograr una gran zona de nitidez, justamente que nos permita a nosotros lograr justamente que desde prácticamente nuestros pies hasta el infinito esté todo nítido. Nítido. O sea, va a haber un punto a lo mejor más nítido, pero lo que uno busca es nitidez en todo el recorrido, ¿no? Ahora, hay un par de tips para de alguna manera lograr menor profundidad de campo. Que hay 4 cosas a tener en cuenta. Una es abrir el diafragma, hacer un poco de zoom. Zoom significa cerrar el ángulo, acercarse lo más posible mientras el lente enfoque al sujeto u objeto, y obviamente que el fondo esté lejos. Si nosotros podemos controlar esas 4 cosas, lo que vamos a lograr es un muy buen desenfoque de fondo y un despegue del sujeto o objeto que estemos fotografiando. El despegue me refiero a que vamos a ver muy bien el volumen, el detalle de una persona adelante y el fondo prácticamente totalmente desaparecido, desenfocado o, como se dice generalmente, borroso. Bien. Ese es un poco el concepto de lo que es el diafragma, ¿no? Entonces, a partir de que ya elegimos el diafragma, nosotros lo que estamos dando es una prioridad. Una prioridad. Y nosotros hablábamos de 3 variables. Entonces, vamos a hablar de 2 en este caso, y lo que es el fotómetro, que lo habíamos mencionado. El fotómetro es una escala que nos permite saber cuando la luz está equilibrada, que nosotros lo mostramos en el video anterior con una escalita. Que sería que está expuesta. Claro, esa es la exposición. Entonces, ya priorizando el diafragma, uno ya, digamos, fija el diafragma. Supongamos que voy a desenfocar el fondo, entonces fijo el diafragma, pongo un diafragma abierto, por ejemplo 2.8, y lo que voy a tener que mover o controlar para controlar la luz es mover el valor de velocidad de obturación. O sea que primero yo tengo que siempre priorizar un valor y equilibrar con el otro la fotometría. Te hago una consulta. En Nikon es A en el automatismo, prioridad de apertura, ¿no?
Claro, o sea, esto lo puedo hacer. Nosotros después vamos a mencionar, a partir de los próximos podcasts, los distintos programas que hay. Hay distintos programas que se utilizan para hacer fotografías, que son el programa manual, y hay dos semiautomáticos, que uno es prioridad de apertura y otro es prioridad de velocidad. Y tenemos un P, que es un tercero, que es bastante automático. Entonces, lo primero que estamos hablando hoy es el manual, pero hay uno que se llama prioridad de velocidad, de apertura, que es en Nikon es A y en Canon es AB corta. Entonces uno prioriza el diafragma, pone el valor de diafragma, y como es un semiautomático, ya no tiene que, manejar el tema del fotómetro, la cámara automáticamente controla la luz con el tiempo. Entonces se adapta directamente. También es importante que varios lentes lo tienen, depende de la calidad, creo que en cierta manera la calidad del lente, son las láminas de los diafragmas, como vimos en las imágenes, están todas las hojas de los diafragmas, puede ser par o impar. Y también la cantidad, normalmente son 8, pueden ser 9. Donde más se aprecia es eso en la foto, es cuando, por ejemplo, generamos un bokeh, que después lo vamos a ver bien, y se ven las paletas ahí al hacerle zoom al bokeh, y cuando por ejemplo, se ilumina una luz o quizás al sol, se hacen las formas más de estrella en las luces. Sí. Es como que te las marca más, si no te las marca menos, pero si es impar, la marca mucho más como internamente. Claro, a medida que hay más laminillas, claro. Y sobre todo si hay impar, te las marca, te marca como un efecto estrella de 6, 8, 9 claro. puntas. Entonces vos a veces te preguntan por qué te genera eso el lente, y bueno, te lo genera justamente por la cantidad de laminillas que tiene. Exacto. Te quería explicar la parte técnica que me habías comentado de los diafragmas. Porque antes era más, de alguna manera, más simple, y ahora hay intermedios, ¿no? Claro, algo que me faltaba decir que cuando uno tenía un lente antes mecánico, porque yo vengo de lo que es la fotografía analógica. Perdón, yo justo acá tengo, es un 50 milímetros, 1.8. Claro. Es 1.8, diafragma 22. Después voy a subir una foto de cómo es el lente con los números. Está bien. Y por ejemplo, hoy lo comento así, lo hacen ustedes si tienen un lente, no lo puedo abrir. Es chiquito, es de Nikon. Y bueno, acá nunca como para ver qué es el diafragma, ¿no? Porque uno ve el lente así, sí, se cierra, lo veo, pero ¿cómo lo puedo mover yo? Porque lo hace la cámara. En la parte de atrás tiene si lo ven, es todo fijo, todos los lentes lo tienen, todos. Tiene esta perillita, que no sé el nombre. Sí, tiene una palanquita. Sí. Una palanquita que, bueno, en este caso no se ve, no se puede hacer porque es manual, es lo que hablábamos antes, claro. 100% manual, pero al moverlo, el diafragma, se cierra. Y se abre. Esto después lo vamos a ver, yo te voy a poner unas plaquitas debajo para ver cómo se ve el diafragma. Está perfecto. Pero está bueno por ahí si tiene un lente y tocarlo, moverlo y decir, mirá cómo se agranda, cómo se achica, como para tener una idea. Claro, o sea, ustedes pueden sacar el lente y mirar a través del lente. Por ejemplo, los lentes de Nikon tienen una palanquita que te permite abrir, lo movés y se te abre todo el diafragma. En Canon me parece que quedan abiertos directamente. Me parece que queda abierto directamente. En realidad el diafragma siempre está abierto, solamente uno va a colocar un diafragma en la cámara para disparar, pero siempre está abierto para que entre la luz y uno pueda ver a través del visor la foto. En el momento del disparo el diafragma se cierra al valor de diafragma que ustedes pongan. Y lo que comentaba Maxi, que uno mueve ese anillo del lente, y como es un lente, mecánico, manual, que se utilizaba antes, lo que tenemos son diafragmas enteros. ¿Qué son diafragmas enteros? Que si yo voy de 8 a 4, de 4 a 5 a 6, de 5 a 6 a 8, que es la escala de diafragmas tipo que van a encontrar en todos los cursos de fotografía, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, son diafragmas enteros.
en un momento se le decía stop, un stop. ¿Y qué significa? Si yo, como habíamos dicho, que los diafragmas más abiertos son los números más chicos y los diafragmas más cerrados son los números más grandes, si por ejemplo yo pasaría de 8 a 5 o 6, estoy dejando pasar el doble de luz, es muchísimo, y si paso de 5 o 6 a 8, estoy dejando pasar la mitad de luz. Hoy las cámaras lo que tienen, la posibilidad es darte tercios de luz, o sea, yo puedo tener 8 o medios, yo puedo pasar de 8 a 9 y medio y de 9 y medio a 11, entonces estoy dejando, digamos, pasar menos cantidad de luz de 8 a 9 y medio, tengan en cuenta eso, no se confundan, y de 9 y medio a 11 menos cantidad de luz, estoy trabajando con medio, claro, medio punto de diafragma. Medio paso, claro, es mucho. ¿Y por qué explico esto? Porque después, cuando expliquemos velocidad de obturación, vamos a ver que pasa un poco lo mismo con la velocidad de obturación, que son dobles y mitades, y vamos a también a explicarlo con la ISO, que también, digamos, si hablamos de lo que era la fotografía de película, teníamos 100 ASA, 200, 400 ASA, iba todo de 2 en 2. Hoy, bueno, las cámaras tienen la posibilidad de mover la ISO a la mitad entre esos dos. Entonces lo que vamos a explicar después con una plaquita al final, cuando ya demos diafragma, velocidad e ISO, vamos a explicar cómo funcionan las tres relacionadas. Vamos a hacer una placa para que digamos que los que están mirando el podcast puedan saber de qué se trata. Nos tienen que esperar un poquito porque esto, digamos, es la parte de este aprendizaje es la más larga de todas, ¿no? Eso sí. Lo sabemos, que era más difícil. Es difícil por ahí comentar esto porque tiene muchas variables, como que vos haces una cosa, pero si me dijiste otra, sí, pero también se puede hacer así, tiene sus ida y vuelta. Sí, bueno, eso lo vamos a ir manejando. Lo vamos a ir puliendo. Sí, incluso hay que practicar. La única manera es tratar de buscar información y bueno, con esto que nosotros vamos diciendo, quizás los estemos ayudando para que ustedes puedan buscar justamente esa información. Les recuerdo nuestras redes para que nos encuentren. Bueno, estamos en Spotify como Fotoinfo, en YouTube también como Fotoinfo y en Instagram. Síganos en Instagram, así ahí donde estamos un poquito más activos, por favor. Obviamente también en el podcast como dije antes, de Spotify, pero también en YouTube. Esto sería bueno, si nos estás escuchando en Instagram, que te pases a YouTube, porque quizás lo explicamos bien hablándolo en audio, pero es muy visual. Entonces creo que va a estar bueno que te pases a YouTube un ratito y vas a ver los ejemplos, te vamos a explicar con las placas, vas a estar viendo qué es el diafragma visualmente y la profundidad de campo y cosas que vamos a ir hablando, lo vas a encontrar en YouTube. Lamentablemente, bueno, por al formato podcast es difícil, como ya sabes, pero esperemos que te mudes un ratito a nuestro canal de YouTube. Sí, además pueden hacer alguna consulta si quieren. Sin duda, sí, nos dejan un comentario. Algún comentario, no hay ningún problema. Nos encanta eso. Sí. Si nos quieren mandar fotos, lo último es que nos manden una foto, al contrario, y lo vemos. Sería genial tener tu feedback. Bueno, después también te dejo nuestras redes por si nos querés seguir. De todas maneras, como te decía, si nos siguen en Instagram, que es quizá donde estamos un poquito más activos, donde mostramos un poquito más, y nos va a conocer las caras, lo que hay, Coli. Lo que hay. Nos va a conocer las caras y nada, por ahí capaz que es donde quizás nos acercamos un poquito más. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Chau, Coli. Nos vemos. La próxima a seguir laburando.